La Biblia no enseña solo escritura o solo Biblia. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Entonces, hermanos, estad firmes y retened las tradiciones que a vosotros fueron enseñadas, sea por palabra, sea por epístola nuestra. De acuerdo con los protestantes, la Biblia enseña que la escritura, la palabra escrita de Dios, es la única regla de fe para los cristianos, juntamente con la justificación por la fe solamente, sola fide. La escritura solamente, sola escritura. Fue una de las premisas centrales de la, comillas, reforma protestante. En tanto, la verdad es que la Biblia no enseña que la escritura es la única regla de fe para los cristianos. Veremos que la Biblia enseña que tanto la escritura cuanto la tradición apostólica son fuentes de revelación de Cristo y que es necesario aceptar ambas, y también la Iglesia. Es por eso que la Iglesia Católica siempre enseñó que hay dos fuentes de revelación divina, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, y la Iglesia instituida por Jesucristo fue dada la autoridad para determinar el significado auténtico de la Escritura y tradición. Jesús dice que es necesario oír a la Iglesia, cosa que él nunca habría dicho si la Biblia enseñase Escritura solamente. Si la Biblia fuese la única regla de fe para un cristiano, entonces, lógicamente, la Iglesia no podría ser una regla de fe para un cristiano. Todavía, la Biblia enseña claramente que es necesario oír a la Iglesia. Mateo 18:17. Cito: y si no escucha, díselo a la Iglesia. Y si también no escucha a la Iglesia, considéralo como un gentil y publicano. Fin de cita. Lucas 10:16. Cito: quien a vosotros oyen, a mí me oyen. Y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y quien a mí me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Fin de cita. Esta enseñanza de Jesús de que es necesario oír a la Iglesia bajo pena de ser considerado un gentil refuta por completo la idea de la Escritura solamente. Juan 15:20. Cito: si guardaran mi palabra, también guardarán la vuestra. Fin de cita. Hebreos 13:17. Obedece a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque velan por vuestras almas. Fin de cita. La Biblia enseña que la Iglesia, no la Biblia, es la columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:5. Cito: mas si sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la Iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Fin de cita. Tal como dice un exministro protestante que eventualmente vio la falsedad del protestantismo. Cito: si uno estuviese a escribir aquel versículo, 1 de Timoteo 3:15, como un protestante, yo diría que la Biblia, no la Iglesia, es la columna y firmeza de la verdad, mas San Pablo dice que es la Iglesia. Esto significa que la Iglesia tiene que ser tanto infalible cuanto la Biblia, y que tiene que presentar algo único al presentar la verdad de Jesucristo. Fin de cita. El papel exclusivo de la Iglesia es de establecer el verdadero significado de la Escritura y la tradición en los términos y dogmas precisos, algo que no era el propósito de la Biblia en todos sus pasajes. Además de eso, si la Iglesia es infalible y el pilar de la verdad, debe obviamente haber un medio de reconocer su enseñanza infalible a través de una continua sucesión de autoridad, la poder salvaguardar la verdad y ejercer su autoridad. La Biblia enseña que la palabra hablada es la palabra de Dios juntamente con la palabra escrita. Una mala común concepción entre los protestantes es que la palabra de Dios se refiere exclusivamente a la Biblia. La verdad es que la Biblia llama innumerables veces a la tradición oral hablada de la palabra de Dios. El propio Jesucristo es llamado de la palabra de Dios en Juan 1 y Hebreos 11:3. Al describir la tradición oral como la palabra de Dios, la Biblia está indicando que la tradición oral es infalible y que esa representa juntamente con la Escritura una de las fuentes de revelación de Jesucristo que precisa ser aceptada. Primera de Tesalonicenses 2:13, cito: por eso también damos sin cesar gracias a Dios, pues habiendo recibido de nosotros la palabra de la predicación de Dios, y la recibisteis no como palabra de hombres, mas según es de verdad, como palabra de Dios, la cual también opera en vosotros como creísteis. Fin de cita. San Pablo está claramente refiriéndose a la tradición oral hablada. Colosenses 1:5-6, cito: por causa de la esperanza que para vosotros está reservada en los cielos, del cual ya antes oísteis por la palabra de verdad del Evangelio, que ya llegó a vosotros, como también está en todo el mundo, y ya va fructificando, como también entre vosotros desde el día en que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Fin de cita. La palabra hablada es descrita como la palabra de verdad y del Evangelio. La referencia a la verdad de haber oído a todo el mundo confirma que este pasaje se está refiriendo a la palabra hablada y no a la Biblia, pues esto no podría haber sido dicho en la Biblia en ese momento. Juan 17:20, cito:
Y no ruego solamente por estos, mas también por aquellos que por tu palabra han de creer en mí. Fin de cita. Jesús ora por aquellos que creerán por la palabra de sus apóstoles, mas pocos fueron sus apóstoles que tenían sus palabras escritas en la Biblia. La mayor parte de ellos no la tuvieron. Luego, tu palabra, por la cual las personas han de creer, tiene que ser su predicación y la comunicación de tradición oral y no su escrito. Lucas 8, 11, 13. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los que están junto al camino, estos son los que oyen. Después viene el diablo y tírales del corazón la palabra para que no se salven creyendo. Y los que están sobre piedra, estos son los que oyendo la palabra la reciben con alegría, mas como no tienen raíz, apenas crecen por algún tiempo, y en el tiempo de la tentación se extravían. Esto se describe claramente la palabra como la palabra de Dios. Lucas 4:44 y 5:1. Y Jesús predicaba en las sinagogas de Galilea, y sucedió que apareciendo la multitud para oír la palabra de Dios, estaba él junto al lago de Genesaret. Lucas 3:2. Cito, siendo Anás y Caifás sumos sacerdotes, la palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Fin de cita. Esto se refiere a una revelación hecha a San Juan Bautista. Hechos 4:31. Cito, y habiendo orado, se movió del lugar en que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban con osadía la palabra de Dios. Fin de cita. La Iglesia enseña que la tradición oral debe ser aceptada juntamente con la Escritura. Los siguientes pasajes refutan completamente la idea de sola Escritura. Estas demuestran que la Biblia enseña que la tradición apostólica también tiene que ser aceptada. Esta tradición apostólica fue dada por Jesús a sus apóstoles, mas hay partes de esta tradición que no fueron necesariamente escritas de modo explícito en la Biblia. Como un ejemplo, leemos lo siguiente, cito, cuando el arcángel Miguel, disputando con el demonio, altercaba sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir contra él una acusación injuriosa, mas dijo, reprímate el Señor. Biblia católica. Judas 1:9. Esta disputa entre el demonio y el arcángel Miguel no es descrita en la Biblia. El escritor está basándose en una tradición. Los siguientes pasajes del Nuevo Testamento confirman el enseñamiento católico sobre la necesidad de aceptar tanto la Escritura como la tradición. Segunda de Tesalonicenses 3:9. Pero os enviamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente contrariamente a la enseñanza que recibieron de nosotros. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Entonces, hermanos, estad firmes y retened las tradiciones que a vosotros fueron enseñadas, sea por palabra, sea por epístola nuestra. Esto demuestra claramente que la Biblia enseña que no todas las cosas que hay que creer han sido escritas, pero algunas son transmitidas por tradición oral. Segunda de Timoteo 2:1-2. Cito, tú pues, mi hijo, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que escuchaste de mí, entre muchos testimonios, oíste, confíalo a los hombres fieles, que sean idóneos para que también enseñaren a otros. Fin de cita. 1 Corintios 11:16. Cito, mas si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco la iglesia de Dios. Fin de cita. 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también a vosotros enseñé. Fin de cita. 1 Corintios 15:2-3. Cito, por lo cual también vosotros sois salvos, si retenéis, como te lo he anunciado, si no es que en vano creísteis, porque primero les di lo que yo también. Fin de cita. Tal como estos prueban la condenación hecha por Jesús a tradición de los hombres, Mateo 15:9, Marcos 7:8, etc., no tiene nada que ver con la verdadera tradición apostólica, cuya aceptación la Biblia afirma ser precisa. Jesús estaba condenando las prácticas elaboradas por los hombres que los fariseos adoptaron. La iglesia existió por décadas antes de que la Biblia fuese acabada. De acuerdo con expertos en la materia, el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, no fue escrito antes de aproximadamente 68 después de Cristo. Luego, independientemente de la posición que se adopte al respecto a la datación del libro del Apocalipsis, no hay dudas de que la iglesia de Cristo operó por décadas, 30, 60 años antes de la Biblia ser acabada. Por lo tanto, ¿quién fue que guió a los cristianos durante ese periodo? Como sabían ellos que debían creer y hacer para ser salvos, fue la iglesia quien les enseñó. Fue la iglesia que desde los inicios del cristianismo sirvió como regla de fe para el pueblo cristiano. Cuestiones y decisiones doctrinales fueron decididas y tomadas por una generación entera antes de la Biblia haber sido acabada. Es por tanto un hecho que la Biblia no fue y no puede ser sino una única regla de fe. Y es cierto así que no fue por otros 300 años hasta que la iglesia determinó oficialmente con exactitud cuáles libros constituyen la Biblia. El canon de la Biblia solo fue finalmente determinado en el siglo IV. Este es un punto crucial. En los primeros 3 siglos después de Cristo habían disputas sobre la precisa constitución de la Biblia.
La lista oficial de los libros bíblicos llamados cánones no era la misma en todas partes. Algunos libros que eran considerados parte de la Biblia en algunas localidades eran sospechosos o rechazados en otras. Por ejemplo, la de Daché, la epístola de Barnabás, la primera epístola de Clemente y el pastor de Hermas fueron, en algunos casos, considerados escritura inspirada y fueron utilizados en culto público, aunque fuesen obras antiguas muy importantes que en muchos casos expresaron la verdadera tradición cristiana. La Iglesia declaró que tales escritos no hicieran parte de la Biblia. Esta cuestión no fue universalmente aceptada y clarificada hasta cuando la autoridad de la Iglesia Católica se pronunció sobre la lista de libros. Esto ocurrió en los concilios de Roma 382, Hipona 393 y Cartago 397. Antes de la Iglesia tener hecha su decisión, había muchas dudas en relación a la segunda epístola de Pedro, la epístola de Judas, la epístola de los Hebreos, la segunda y tercera carta de Juan y el libro del Apocalipsis, las cuales fueron todas eventualmente incluidas en la Biblia. En verdad, la más antigua lista de libros cristianos que sobrevivió hasta los días de hoy es el Canon Muratori de cerca del año de 150. Este fragmento incluye todos los libros del Nuevo Testamento, como excepción de Hebreos, Santiago, primero Pedro y segunda Pedro, y cuenta como canónigos parte de la Escritura, el Apocalipsis de Pedro y el pastor de Hermas, los cuales ambos fueron excluidos del canon definitivo de la Iglesia. Había también unos tantos falsos evangelios en circulación, tal como el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, entre otros. Esos fueron rechazados por la Iglesia y no fueron incluidos en la Escritura. Una vez que los protestantes rechazaron la autoridad de la Iglesia Católica, no tienen cualquier medio de determinar con certeza absoluta, infalibilidad, cuáles son los libros que constituyen la Biblia. La Biblia no viene con un índice, eso fue añadido por el escritor de su versión de la Biblia. La Biblia no dice cuáles son libros inspirados y cuántos libros contiene. Además de eso, que uno de los libros mencionó a otro como inspirados. ¿Con qué criterio puede determinarse que ese libro es en sí inspirado? Para que podamos obtener una lista infalible de libros, es necesario tener una autoridad extrínseca de la Biblia. Esa autoridad es la Iglesia. Por consiguiente, si una persona rechaza la autoridad infalible de la Iglesia Católica y sostiene la posición sola Escritura, esta persona se vuelve incapaz de determinar cuáles son los verdaderos libros. Ante este problema, el concilio erudito protestante R.C. Sproul fue forzado a admitir que la Biblia es una colección falible de libros infalibles. Un análisis minucioso nos demuestra que una colección falible de libros infalibles es una contradicción y su consecuencia lógica es una Biblia falible. Esto nos demuestra que los protestantes no consiguen sustentar lógicamente la infalibilidad de su propia Biblia, pues no saben con certeza si tienen libros correctos. Como un caso pertinente a esta cuestión, después de separarse de la Iglesia Católica, Martín Lutero y sus compañeros protestantes removieron 7 libros por entero de la Biblia. Removieron los libros de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, el primero y segundo de los Macabeos, así como partes de Esther y de Daniel. Consecuentemente, las Biblias protestantes, mismas que hoy en día tienen 66 libros, en cuanto las Biblias católicas tienen 73, Martín Lutero y los protestantes tomaron la decisión radical de remover estos libros de la Biblia, aunque estos fueron reconocidos universalmente como partes integrantes de la Biblia por más de un milenio. Además, los 7 libros que los protestantes removieron se encuentran en la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento en griego que fue completada algunos siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Algunos pueden indagar, ¿qué tan importante es la Septuaginta? Bien, como mencioné en la sección del Purgatorio, el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento cerca de 350 veces y aproximadamente 300 de esas citaciones son hechas de la versión de la Septuaginta. Esto significa que los autores del Antiguo Testamento aceptaban la versión de la Septuaginta en el Antiguo Testamento y luego aceptaron los 7 libros que los protestantes rechazan. Se debería notar que no fue la Biblia, mas la tradición de la Iglesia que determinó la autoría de los libros bíblicos. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, no hace mención de quién lo escribió. Es a través de la tradición y de la Iglesia que sabemos que eso fue escrito por Mateo. Visto que la Escritura no se manifiesta en relación de quien escribió el Evangelio de Mateo, la lógica protestante lleva fatalmente a la conclusión de que la cuestión de su autoridad está abierta. Otro punto es que la pura exégesis bíblica sin guía de la Iglesia no podría haber llevado a cualquiera al canon bíblico correcto. La epístola a Filemón, por ejemplo, no contiene las características de los otros libros del Nuevo Testamento. Filemón no contiene un mensaje de salvación. Es simplemente una comunicación y un pedido acerca de un esclavo fugitivo. El hecho de ese documento alega ser Pablo. Su autor no es suficiente para probar que es parte de la Escritura, pues cualquier documento podría afirmar tal cosa y ni todas las cartas de Pablo fueron incluidas en la Biblia.
Desde la fundación de la Iglesia, herejes citan y malinterpretan la Escritura para crear sectas y propagar herejías. En el siglo IV la Iglesia combatió el arrianismo. La Iglesia fue casi completamente aniquilada por esa herejía. El arrianismo negaba la divinidad de Jesucristo. Consistía en la enseñanza de que el Hijo de Dios no existió desde toda la eternidad, mas que fue criado en algún cierto momento por el Padre. Sus expresiones eran de una común sutileza y astucia, y numerosas fueron las citas de la Biblia, las cuales los arrianos apelaron a fin de probar su posición de que Jesús no era verdaderamente Dios. Pronto se hizo evidente que la verdadera dificultad sería traer a discusión una proposición de fe cristiana que excluyese absoluta e inequívocamente el arrianismo. Los hombres que constituían la autoridad en la exégesis bíblica en el medio arriano tenían sus propias interpretaciones de cada pasaje bíblico que trataba de la divinidad de Cristo. Cada uno presentó al concilio suscitado por ellos una verdadera onda de susurros, guiños de ojos, asentimientos con la cabeza y gestos que implican a través de la mímica que podrían aceptarlo fácilmente como parte de un credo conciliar, una vez que tenían una explicación arriana para esa. Un término de ser encontrado al cual no pudiesen escapar. William H. Carroll, A History of Christendom, volumen 2, Front Royal, VA, Christendom College Press, 1987, página 11. Notada una comprensión de la Escritura a la luz de la tradición apostólica en 325 después de Cristo, la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea fue capaz de denunciar la herejía arriana y explicar correctamente los pasajes de la Escritura mal interpretados por los arrianos. Declaró que Jesús Cristo fue verdadero Dios al igual al Padre, y para hacerlo utilizó un término que no puede ser encontrado en la Escritura, término que excluye cualquier equívoco arriano. Declaró que Jesucristo, el Hijo de Dios, es homoousios, consubstancial o uno en esencia con el Padre. Esto transmitió el verdadero significado de la enseñanza de la Escritura sobre las personas de la Trinidad y destruyó la herejía arriana que buscaba conformar todos los pasajes de la Escritura a su idea herética. La Biblia no pudo ser distribuida hasta a partir del siglo XVI. Antes de la invención de la imprenta en el siglo XV, la reproducción de la Biblia era una tarea ardua y laboriosa. Tenía que ser hecha a mano. Esta dificultad, combinada con el predominante analfabetismo, significaba que pocos tenían la Biblia en los primeros 15 siglos de la Iglesia. ¿Tendría Dios haber dejado su Iglesia sin medios de reproducción en masa de la única regla de fe durante los primeros 1500 años de existencia de la Iglesia? Obviamente no. Tal idea es ridícula y contradictoria. En el primer milenio, la regla de fe para los cristianos era la Iglesia, y así es en los días de hoy. La Iglesia es la regla próxima de la fe que nos proporciona el verdadero entendimiento de la Escritura y de la tradición, que son la doble fuente de la revelación de Jesucristo. Los manuscritos bíblicos originales ya no son accesibles. Los manuscritos originales de la Biblia ya no existen. Poseemos copias de los originales, mas no son las escrituras originales. Por tanto, ¿dónde dice que la Biblia y las copias de los originales serán protegidas del error y servirán como la única regla de fe para los cristianos? La Biblia ni siquiera enseña que ella es la única regla de fe para un cristiano, y los protestantes no consiguen ciertamente probar que la Biblia es dicha, que las copias serán protegidas del error, pues en algún lugar eso es dicho. Además de eso, fueron los católicos, especialmente los monjes, que preservaron la Biblia a través de su copia. Si un protestante argumenta que Dios certificó de que la palabra es protegida en el proceso de copia, entonces los protestantes están para salir del universo de la sola Escritura. Está admitiendo que Dios transmitió la protección de sus enseñanzas y de su palabra a autoridades y a personas, esto es, la Iglesia, para más allá de la Biblia. Si esto puede ser aplicado a la palabra escrita, puede también ser aplicado a su enseñanza oral, tradición. La Biblia enseña que hubo incontables cosas que Jesús dijo e hizo que no fueron escritas en la Biblia. Juan 20:30. Cito: Jesús pues hizo también en presencia de sus discípulos muchas otras señales que no están escritas en este libro. Fin de cita. Juan 21:25. Sin embargo, aún muchas otras cosas que Jesús hizo, y si cada una de esas cosas fuera escrita, sé que ni aún todo el mundo podría contener los libros que se escribiesen. Amén. Fin de cita. Ni todo lo que Jesús dijo y enseñó a los apóstoles fue escrito en la Biblia. Eso es evidente. Jesús ordenó a sus apóstoles que predicaran el Evangelio, no que lo escribieran.
Exceptuando la orden dada a San Juan para escribir el libro del Apocalipsis, Jesús no ordenó a ninguno que escribieran cosa alguna. Al revés, Él los mandó a predicar su evangelio y a bautizar. Marcos 16, 15 a 16, cito, y les dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Quien creyere y fuere bautizado será salvo, mas quien no creyese será condenado. Fin de cita. Mateo 28, 19 a 20. Cito, por tanto, id, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todas las cosas que yo a vosotros os he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días, hasta la consumación de los siglos. Amén. Fin de cita. Si la palabra escrita de la Biblia es la única regla de fe, como afirman los protestantes, entonces Jesús tuvo que haberles ordenado y escribir y establecer grupos de lectura de la Biblia, mas Él no hizo nada de ese género. Jesús mandó a enseñar toda su verdad a todas las naciones a través de la palabra hablada, la predicación. Estas simples consideraciones demuestran que la posición sola escritura, esto es, solamente escritura, es completamente falsa. La Biblia no enseña que la doctrina de interpretación privada de la Escritura fue enseñada por Jesús. Hechos 8, 30-31, cito, y corriendo Felipe oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré entender si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y que con él se sentase. Fin de cita. Esto es lo que basta para refutar la doctrina protestante de que cualquiera que lea la Escritura será automáticamente iluminado por Dios. Vemos que esa no es la enseñanza de la Biblia. Nehemías 8:8, cito, y leyeron el libro de la ley de Dios y declarando y explicando el sentido hacían que leyendo se entendiese. Fin de cita. Segunda de Pedro 1:20, cito, sabiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Fin de cita. Pablo consultó la iglesia, no la Biblia, cuando confrontando con su dilema doctrinal en Hechos 15, 1:2, cito, entonces algunos que habían bajado de Judea enseñaron así a los hermanos, si vosotros no os circuncidáis conforme a la manera de Moisés, no podéis salvaros. Habiendo tenido Pablo y Bernabé no poca disputa y contienda contra ellos, se resolvió que Pablo y Bernabé y algunos dentro de ellos subiesen a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos sobre aquella cuestión. Fin de cita. Cuando confrontado con un dilema doctrinal, Hechos 15, Pablo no consulta la Biblia, más se dirige a los líderes de la iglesia. Primera de Corintios 11:34, cito, en cuanto a las demás cosas, las ordenaré cuando me vaya. Fin de cita. Juan 1:12, cito, teniendo muchos que escribiros, no quisiera hacerlo con papel y tinta, mas espero ir con vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Fin de cita. Objeción. Los protestantes dicen que 2 de Timoteo 3:15-17 enseña la posición de sola escritura. 2 de Timoteo 3:15-17, cito, recuerda que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es divinamente revelada y es provechosa para enseñar y para redarguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre buenas obras. Fin de cita. Este pasaje no enseña solo la escritura, mas sí que toda la escritura es inspirada, enseña que toda escritura es provechosa, enseña que instruye al hombre para las buenas obras, mas los protestantes citan la parte que dice que esto permite que un hombre de Dios sea instruido para toda buena obra. Dicen que estas palabras enseñan una autosuficiencia de la escritura, que nada más es necesario. Esto es refutado por varios puntos. Es refutado antes de más por una consulta de versículos con formulaciones similares. De hecho, precisamos apenas volver atrás algunos versículos en el capítulo anterior para encontrarnos un ejemplo que confirma este punto. 2 de Timoteo 2:21, cito, de suerte que si alguien se purifica de estas cosas, malas obras, será vaso para honra, santificado, e idóneo para el servicio del Señor y preparado para toda buena obra. Fin de cita. Esto significa que si tuviésemos paciencia no necesitamos de nada más, incluyendo las escrituras o la iglesia o cualquier otra cosa. Obviamente no. El mensaje que el versículo quiere transmitir presupone una vida cristiana y una aceptación de toda la institución cristiana, la Biblia, la tradición, la iglesia, etc. La Biblia advierte específicamente contra la mala utilización de las escrituras para la creación de falsas doctrinas que llevan a la destrucción. Segunda de Pedro 3:15-16, cito, y ten la paciencia de nuestro Señor para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le fue dada, hablando de esto, como en todas sus epístolas, entre las cuales hay puntos difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen
e igualmente las otras escrituras para su propia perdición. Fin de cita. Es interesante cómo esta amonestación sobre distorsionar las escrituras para la propia perdición nos aparece en la epístola de San Pedro, aquel que fue escogido para ser el primer papa. Es San Pedro que avisa contra la mala utilización de los escritos de San Pablo. Los escritos de San Pablo son los más frecuentemente distorsionados y malentendidos por los protestantes para la invención de falsas doctrinas tales como la justificación por solamente la fe y la sola escritura. Sola escritura fue una idea que se volvió popular en el siglo XVI. La idea de sola escritura era desconocida en la iglesia primitiva. Todas las iglesias locales primitivas reconocían la estructura jerárquica de la iglesia, el papel de la tradición y de la autoridad de la iglesia en lo que concierne al entendimiento de la escritura. Enseguida, solamente 4 citaciones provenientes de famosos padres de la iglesia para demostrar el punto. San Juan Crisóstomo, homilías sobre 2 de Tesalonicenses 4:2, 398 después de Cristo, cito: Permaneced pues constantes, hermanos, y conservad las tradiciones que aprendisteis, o por nuestras palabras o por nuestra carta. 2 de Tesalonicenses 2:15. Partiendo de esto, es claro que ellos no pusieron todo en letra, mas que había mucho que no estaba escrito. Tal como está escrito, es digno de creencia también lo que no está escrito. Consideremos, por tanto, también la tradición de la Iglesia como digno de creencia. Currents, The Fight of the Early Fathers, volumen 2, 1213. Fin de citas. San Basilio Magno del Espíritu Santo, 2766, 375 después de Cristo. 2 dogmas y querigmas preservados en la iglesia, algunos poseímos la enseñanza escrita y otros lo recibimos de la tradición de los apóstoles, a nosotros transmitido en misterio. En lo que dice respecto a la piedad, ambos poseen una misma fuerza. Ninguna irá a contradecir cualquiera de esos, ninguno de modo alguno, aunque sean moderadamente versados en cuestiones eclesiásticas. De hecho, si nosotros fuéramos a rechazar las costumbres no escritas como cosas sin autoridad, mancharíamos inadvertidamente el Evangelio en sus puntos vitales. Hunger's The Fight of the Early Fathers, volumen 2, 954. Fin de citas. San Agustín, carta a Januario, 54, 1, 400 después de Cristo. Cito: mas en lo que dice al respecto de aquellas observaciones que tratamos cuidadosamente, las cuales todo el mundo guarda y que derivan no de la Escritura, mas de la tradición, no es dado entender que son recomendadas y ordenadas como cosas que deben ser observadas o por los propios apóstoles o por los concilios plenarios, cuya autoridad es ciertamente vital para la Iglesia. Hunger's The Fight of the Early Fathers, volumen 3, 1419. Fin de cita. San Atanasio, carta 2, Pascua 330 después de Cristo. Cito: él, Pablo, dice inmediatamente: mantened las tradiciones tales como las entregué a vosotros, mas están con el demonio todos los inventores de herejías ilícitas, que de hecho se refieren a las escrituras, mas no mantienen opiniones tales como los santos las transmitieron, esto es, la tradición, y recibiéndolas como tradiciones humanas, yerran porque no las conocen correctamente y ni su poder. Por tanto, Pablo alaba con justicia a los corintios porque sus opiniones estaban de acuerdo con las tradiciones de él. Nicese and Post, Nicese First, Second Series, volumen 5, página 511.